No tiene 1000 centímetros cúbicos ni 200 caballos de fuerza, pero la Honda XR100 ha conquistado más terrenos que muchas motos grandes jamás soñarán. Ligera, indestructible y siempre lista para la aventura, esta pequeña guerrera ha sido la puerta de entrada al off-road para generaciones enteras. Hoy vamos a revivir la historia de esta leyenda que, sin hacer ruido, dejó una huella imborrable en el mundo del motocross y el enduro. Prepárate para conocer a la gigante de las minis. Los años 80 fueron una década dorada para el motocross y las motos de off-road. Las competencias internacionales, como el Motocross World Championship y el AMA Supercross, estaban ganando popularidad, y las motos de tierra se convirtieron en un sueño para muchos jóvenes. Sin embargo, este auge tenía una barrera de entrada. Las motos más populares eran modelos grandes, pesados y difíciles de manejar. Las motos como la Honda CR250 o la Yamaha IZ250 dominaban las pistas, pero eran monstruos de dos tiempos con potencia bruta, aptas solo para pilotos experimentados. Para los principiantes no había muchas opciones intermedias. Las minimotos eran casi juguetes y las motos reales eran intimidantes. Honda, siempre atenta a las necesidades del mercado, se dio cuenta de esta brecha. Necesitaban una moto pequeña, accesible y manejable, que permitiera a los nuevos pilotos aprender sin temor. Así nació la idea de la XR100, una moto que, aunque modesta, ofrecía una verdadera experiencia off-road sin los riesgos de una moto más grande. El propósito no era solo crear una moto más pequeña, sino desarrollar un modelo que pudiera enseñar las bases del motocross de manera segura, ser suficientemente resistente para soportar el aprendizaje y las caídas, mantener costos bajos, tanto de compra como de mantenimiento. La XR100 no solo llegó para llenar un nicho, sino que redefinió lo que significaba una moto de iniciación. Se convirtió en el primer paso para muchos futuros campeones del motocross. El corazón de la Honda XR100 era un motor de 100 centímetros cúbicos, monocilíndrico y refrigerado por aire, con una distribución sencilla de árbol de levas en cabeza, COHC. Su potencia de alrededor de 7 caballos de fuerza puede no parecer impresionante, pero era justo lo necesario para permitir un aprendizaje progresivo. La transmisión de 5 velocidades era suave y fácil de usar, permitiendo a los principiantes practicar sin sentir que la moto se les iba de las manos. Además, el sistema de encendido por CDI, descarga capacitiva, mejoraba la fiabilidad, y el arranque por Kickstarter añadía un toque de autenticidad sin complicaciones mecánicas. Era una pequeña bestia. La XR100 destacaba en terrenos difíciles gracias a su suspensión delantera telescópica y su amortiguador trasero con brazo basculante tipo ProLink. Estos componentes, aunque sencillos, ofrecían un recorrido de suspensión sorprendentemente largo, absorbiendo bien los baches y permitiendo saltos moderados. La moto tenía un peso aproximado de 80 kilos, lo que la hacía muy maniobrable y fácil de levantar si el piloto se caía, cosa que, siendo honestos, ocurría a menudo con principiantes. El motor de la XR100 tenía un diseño tan simple que prácticamente era indestructible. No necesitaba grandes mantenimientos, cambios de aceite regulares, filtro de aire limpio, ajustes de válvulas ocasionales. Esta fiabilidad permitía que incluso quienes no eran expertos en mecánica pudieran mantener la moto en buen estado sin gastar una fortuna. La XR100 no estaba sola en su segmento. Otras marcas también intentaron capturar el mercado de iniciación, pero ninguna lo hizo con tanto éxito. Una de ellas fue la Yamaha TTR 125, motor de 125 centímetros cúbicos, más potencia, pero también más peso. Diseño más orientado al trail que al motocross, lo cual la hacía menos ágil en pistas cerradas, más compleja de mantener, con componentes algo más caros. La otra era la Kawasaki KLX 110,
Motor de 110 centímetros cúbicos, más pequeño que la TT R125, pero similar a la XR100, enfocada en un público muy joven, casi infantil, mientras que la XR100 podía ser usada incluso por adultos. Menor recorrido de suspensión y menos capacidad en terrenos difíciles. ¿Por qué la XR100 destacaba? Por varias cosas como equilibrio perfecto. No era ni demasiado pequeña ni demasiado potente. Versatilidad. Sirvió tanto para aprendizaje como para diversión familiar y pequeñas competiciones. Durabilidad. Mientras otras motos envejecían mal, la XR100 aguantaba años de uso rudo sin problemas. Muchos pilotos profesionales comenzaron sus carreras con una Honda XR100. Incluso en competencias menores, la XR100 se convirtió en un estándar para categorías juveniles y eventos de iniciación. Historias de éxito como la de Travis Pastrana, una leyenda del freestyle motocross, contó en entrevistas cómo su primera moto fue una XR100, donde aprendió los principios del equilibrio y la tracción. Ricky Carmichael, conocido como The GOAT del motocross, comenzó su carrera en el mundo del off-road montando una Honda XR100. Esta pequeña y confiable moto fue su primer escalón antes de convertirse en una leyenda con 15 campeonatos AMA y 150 victorias profesionales. Su experiencia inicial con la XR100 le dio la confianza y las habilidades básicas que luego perfeccionaría en circuitos profesionales. En 2003, Honda reemplazó la XR100 por la CRF100F, parte de la nueva línea CRF, que modernizaba su catálogo de off-road. ¿Por qué el cambio? Innovación tecnológica, suspensiones mejoradas, frenos más modernos y un diseño más acorde a las nuevas tendencias. Ajustes a regulaciones, nuevas normativas medioambientales empujaron a Honda a renovar sus motores. Enfoque de mercado. La serie CRF abarcaba un rango más amplio de cilindradas, permitiendo un crecimiento más natural para los pilotos jóvenes. En el mercado de segunda mano, la XR100 es muy apreciada, especialmente en buenas condiciones. Su precio puede variar, pero suele oscilar entre $1,000 y $2,500, dependiendo de su estado y si ha sido restaurada. ¿Tiene ventajas comprar una XR100 hoy? Sí. Facilidad de mantenimiento. Las piezas son económicas y aún se encuentran disponibles. Ideal para principiantes. Sigue siendo una de las mejores motos para aprender, especialmente para adolescentes y adultos ligeros. Valor como clásica, muchas personas la buscan para restaurarla y revivir su infancia, lo que ha mantenido su valor estable en el tiempo. La Honda XR100 no solo fue una moto más en el catálogo de Honda, sino un vehículo que abrió las puertas al motocross y al off-road para miles de personas. Su legado sigue vivo, y aunque fue reemplazada, su espíritu se mantiene en las motos actuales para principiantes. Si tienes la oportunidad de probar una XR100, no lo dudes. Es una experiencia única. Una conexión directa con una era donde las motos eran sencillas, robustas y capaces de sacar sonrisas a cada vuelta de rueda. Y si quieres conocer a su poderoso padre, la XR600, conocido como rompepiernas, haz clic en este video y nos vemos allí.